abscesos cerebrales jóvenes. Entonces, como esta patología o esta enfermedad a nivel del cerebro jóvenes es como cualquier otra lesión o cualquier otro absceso en otras partes del organismo. ¿Ya? Solo que hay que saber cómo es que se forma el absceso a nivel parenquimal cerebral, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Dónde está el foco de inicio? Todo eso hay que saber en esta clase. Desde dónde llegan las bacterias al parénquima cerebral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el absceso? Ya lo conocemos, ¿no? Es un proceso supurativo localizado al interior del parénquima cerebral en este caso, causado por una amplia variedad de bacterias. Pueden ser N bacterias, puede también ser por micosis o protozoarios. La epidemiología jóvenes, hoy en día que estamos ya con el uso de antibióticos así, muy comúnmente, ¿ya? Casi todos, ¿qué persona diría que no ha tomado antibióticos, no? Casi todos han probado antibióticos en estos tiempos. Entonces, esa también es una causa de la cual hay muchas personas que hacen resistencia a los medicamentos básicos, ¿no? Esto hace de que la incidencia de abscesos también incremente, bueno, ya un 2 a 8% de masas intracerebrales. Esta incidencia está más o menos de 3 a 5 por 1 millón de habitantes, ¿no? A nivel nacional. La edad, ¿a qué edad afecta mayormente los abscesos jóvenes? Como sus compañeros han dicho, ¿no? Son las primeras décadas, ¿no? Casi no se ven abscesos en ancianos o edad mayor. Mayormente se ven en jóvenes, adultos, ¿no? En cuanto al sexo, es más frecuente en varones, ¿no? Que en mujeres. En cuanto a la etiopatogenia en jóvenes, como dijeron sus compañeros, hay vías de propagación. Se va a localizar en un lugar, en una parte de la masa encefálica, la formación de estos abscesos, tiene su localización. Y los abscesos también tienen sus estadios evolutivos, ¿no? Tienen sus fases. Su crecimiento y su desarrollo también es importante. Entonces, en cuanto a las vías de propagación, jóvenes, aquí es donde vamos a revisar nosotros cómo es que hay infecciones a nivel del parénquima cerebral, cómo llega el absceso, cómo llega a formarse un absceso. Entonces, para que se llegue a formar un absceso, tiene que llegar microorganismos, ¿no? Bacterias primero tienen que llegar al parénquima cerebral. Entonces, estas pueden ser por infecciones contiguas, puede ser por vía hematógena, alguna comunicación anormal, una fractura, una lesión a nivel de los senos paranasales o del oído medio, ¿no? Entonces, cuando hay alguna lesión, una fractura de esas zonas, hay comunicación con el medio externo, entonces fácilmente pueden ingresar las bacterias a la masa encefálica. Entonces, hablando de la vía de propagación, las infecciones contiguas es un 40%, ¿no? Casi la gran mayoría es por este camino, ¿no? Como llegan las bacterias a la masa encefálica. ¿Cómo es que llega al cerebro? Por extensión directa, ¿no? Puede ser, como les dije, por osteomielitis. El paciente puede tener osteomielitis a nivel de los huesos de la cara o del cráneo. Entonces, por ahí, por continuidad puede llegar las bacterias a la masa encefálica. Por vía venosa retrógrada, ¿no? Desde lejos también puede venir, ¿no? Pero por vía venosa. Las más frecuentes en estos casos jóvenes, aparte de la osteomielitis, también tenemos las lesiones, otitis media aguda, ¿no? Hay pacientes que tienen secreción purulenta por el conducto auditivo externo. Esos pacientes hay que siempre ya explicarles y decirles, ¿no? Que no vaya a ser que hagan un absceso cerebral. Por lo tanto, tienen que cumplir con su tratamiento antibiótico a tus pacientes cuando ya tienen estas lesiones, ya sean sinusales, dentales. Puede haber también problemas a nivel de las meninges, ¿no? Por una fractura de cráneo se lesiona la meninge y por la fractura pueden ser también bacterias, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo que hay que hacer es prevenir antes que llegue a ser un absceso cerebral, ¿no? Decirles que tomen sus antibióticos los días adecuados, ¿no? Adecuadamente, para que no lleguen las bacterias a nivel del cerebro. Las hematógenas significa que van a venir desde más lejos, desde zonas más lejanas del cráneo, ¿no? Las bacterias. ¿Ya? Pueden ser, en estos casos, cuando es hematógeno jóvenes, se ven pacientes con abscesos múltiples a nivel del parénquima cerebral. Si ustedes ven más de 3 o 4 abscesos, significa que la vía por donde llegó la bacteria a la masa encefálica es por vía hematógena. Si ven una sola lesión, es por continuidad, ¿no? Tiene una relación, algo así. Estos abscesos que vienen por vía hematógena, no, mayormente están encapsulados. Se encapsulan porque hay una reacción inflamatoria y
forman su cápsula, más que los abscesos por continuidad. Entonces, la comunicación anormal, ¿cuál sería, jóvenes? Como ya lo dijimos, ruptura de la barrera dural, la dura madre puede lacerarse, ¿no?, en una fractura de cráneo, entonces ahí pueden ingresar las bacterias, ¿no? Los traumatismos craneoencefálicos jóvenes, esas que son con fracturas con hundimiento o traumatismos con arma blanca, con bala, ¿no? Con bala o con objetos cortantes, ¿no? Pueden, hasta a veces se ha encontrado hasta en otros pacientes que han hecho absceso, se encontró hasta la pata de las sillas de plástico, que ahora ha pasado, pues no lo han golpeado con las sillas seguramente, cómo ha podido romper el cráneo e introducirse al cerebro, ¿no? Esos plásticos, ¿no? Entonces se han encontrado pacientes con fragmentos de la pata de plástico, de las sillas de plástico, ¿no?, pero ya con absceso. Son formas de cómo pueden ingresar las bacterias a nivel del céfalo. Los pacientes que tienen fracturas con hundimiento, ¿no? Hundimiento del hueso. No solamente se hunde el hueso, el cuero cabelludo también se daña, ¿no? Se hace herida cortante, entonces fácilmente pueden ingresar bacterias por ahí también. Las posoperatorias, pacientes posoperados jóvenes. No siempre todos hacen absceso, pero algunos hacen, ¿no? Los pacientes que vienen con accidentes de tránsito en carretera o en áreas en pampas, donde hay cultivos, ¿no?, donde hay árboles, estos pacientes a veces se accidentan y se hacen una lesión en el cuero cabelludo grande, ¿no?, en colgajo, y cuando le hacen la sutura o cuando van a suturar en un establecimiento, no lo lavan, pues, no lo lavan el cuero cabelludo, no lo limpian como debe ser, no hacen un lavado exhausto, ¿no?, de la herida. Y simplemente por la desesperación, porque está sangrando mucho, suelen cerrarlo, suturarlo apuradamente sin percatarse de lo sucio que está la herida, ¿no?, por dentro. Han llegado varios pacientes así al hospital, ¿no? Entonces, cuando sacamos la tomografía sale, pues, ¿no?, un hematoma epidural tal vez, ¿no? Un hematoma epidural y tenemos que entrar a operar por el hematoma, no tanto por curar la herida que ya han suturado. Y cuando nosotros ingresamos a extraer el hematoma, abrimos el cuero cabelludo por la herida que ya tiene, para que no sea otro corte, ¿no?, por la herida que ya tiene, destapamos y encontramos todo sucio, ¿no?, con hojas de pasto, hojas de plantas, arenillas, así, ¿no? Entonces no lo han lavado bien. Y si ese paciente no se hubiera operado y lo teníamos así, se hubiera infectado, habría salido secreción purulenta. Y como tenía hematoma epidural, de hecho que tenía fractura, ¿no?, del cráneo, y por ahí se entraba la bacteria fácilmente y podía ser absceso. Entonces hay que tener cuidado siempre cuando ustedes vayan a ser médicos de periferia, hay que tener mucho cuidado con estas heridas en colgajo, en cueros cabelludos. No tengamos miedo al sangrado, aunque sangre hay que lavarlo bien lavado, con isodine espuma, y luego lavarlo con cloruro, siquiera 1 o 2 litros hay que gastar, y luego recién suturamos, ¿no?, para evitar este tipo de abscesos cerebrales. Muy bien. Ahí tenemos algunos ejemplos de imágenes tomográficas donde hay fractura con hundimiento, ¿no es cierto? Estamos viendo fractura con hundimiento, y de todas formas aquí hay daño de la dura madre, también hay daño de la piel, del cuero cabelludo. Entonces, en este tipo de pacientes fácilmente pueden hacer abscesos cerebrales después de la operación, incluso, ¿eh? Nosotros corregimos la cirugía, corregimos la fractura con hundimiento, levantamos la fractura de hundimiento, colocamos en su lugar el hueso, ponemos un dren de todas formas, un drenaje, pero en adelante siempre hacen abscesos los pacientes. Estos son los que hacen abscesos jóvenes. Por propagación, la tipo cretogénica no se identifica de dónde viene, ¿no? No se sabe dónde es el foco primario, pero ya el paciente tiene su absceso, ¿no? No sabemos cuál es el foco. La localización, jóvenes, va a depender de la perfusión a nivel cerebral, ¿no? Perfusión sanguínea. Donde hay menor perfusión, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Va a haber isquemia o puede haber cerebro, nosotros decimos encefalomalacia incluso, ¿no?, donde hay necrosis de cierta parte del parénquima cerebral. Entonces, estas zonas son fácilmente de ser invadidas por las bacterias. Entonces, cuando hay hipoxia, cuando hay émbolos, también ayudan, ¿no?, a que se puedan formar los abscesos en esas zonas donde el émbolo se ha trabado, pues, ¿no? Entonces, y fácilmente la bacteria se queda ahí y empieza a formar un absceso.
Se han visto mayormente los abscesos cerebrales que tienen localización en la sustancia blanca. ¿Ya? Si se acuerdan ustedes, la anatomía, la corteza gris es perdón, la sustancia gris es la corteza, netamente, ¿no? La sustancia blanca es la que está en la parte subcortical. Entonces, si nosotros recordamos a la anatomía, ¿cuál está más irrigado? ¿Cuál tiene más irrigación? La corteza. ¿Ya? La corteza, o sea, la sustancia gris. Perdón, entonces tiene menos circulación la sustancia gris, pues, ¿no es cierto? Entonces, la sustancia blanca sí está pues, con buena irrigación. ¿Ya? De acuerdo a esto, vamos a ver dónde se van a ubicar los abscesos. ¿Dónde se van a ubicar los abscesos en todos jóvenes? Donde hay más irrigación, porque se tienen que alimentar las bacterias, ¿no es cierto?, de la irrigación. ¿Ya? Entonces, también puede haber abscesos que se forman por implantación, ¿no? Que vienen desde, como les digo, por vía arterial, ya llegaría de otras zonas, ¿no? De abscesos de otros lugares, llegan por vía arterial, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estas fases, en estos pacientes cuando están con la bacteria presente a nivel del encéfalo? ¿No? El paciente va a empezar a presentar alzas térmicas, ¿no? Va a tener meningismo, todavía no es meningitis, pero va a tener sinología de meningismo y va a ser edema en la zona donde ya está la bacteria, edema. Y si ya empieza a crecer el absceso, va a formarse un edema más en mapa, pero ¿no? Más grande y puede ser incluso un edema de todo el hemisferio cerebral. Jóvenes, los estadios son importantes, así como los compañeros han revisado. Esto también es producto de examen. Vamos a hacer una pregunta. La celulitis temprana, la celulitis tardía, la encapsulación temprana, la encapsulación tardía. Hay que saber sus tiempos más que todo. Aquí lo que hay que saber son los tiempos, jóvenes. ¿De cuándo a cuándo es celulitis temprana? De 1 a 3 días, ¿no es cierto? Pues hay un cuadrito de esto, un resumen, apréndanse los jóvenes esto, ¿ya? Entonces, en la celulitis temprana, ¿qué va a pasar? Va a haber inflamación perivascular, ¿no es cierto? E infección temprana. Va a haber un centro necrótico, ¿no es cierto? Edema cerebral a nivel donde se está formando ya el absceso, ya está haciendo edema. Sacamos una tomografía, ¿qué vamos a observar? Un área hipodensa, no está bien delimitado, no está muy claro qué tipo de lesión puede ser, hasta podemos confundirnos con un cisticerco activo, ¿no? Pero cuando le ponemos contraste va a captar contraste. Todo absceso joven siempre capta contraste, ya desde un inicio ya. Pero no es tan claro, ¿no? Esa captación también puede ser por otra lesión, puede que esté creciendo una tumoración también, ¿no es cierto? No con eso vamos a decir que este es un absceso, ya, ¿no? Tampoco es así. Pero para encuadrar el diagnóstico siempre es importante, como discutimos en los casos clínicos, la historia clínica, pues, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar para definir si eso no es un absceso. Ahí tenemos imágenes de abscesos de la fase temprana, ¿no es cierto? Y la siguiente fase es la celulitis tardía, ¿no? De 4 a 9 días. Entonces, jóvenes, eso es importante que lo aprendamos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Sus características son importantes también, las características de la celulitis tardía. Y hay un centro necrótico de tamaño grande, ¿no? Y ha aumentado de tamaño, ¿no? También va a haber una presencia de células inflamatorias y macrófagos. Las primeras células que van a ingresar en esta fase son los macrófagos, pues, ¿no? Ya, entonces, también va a haber una formación de reticulina, ¿no es cierto? Ya se está formando como una matriz reticular, como que fuese un absceso, ¿no? Ya está formándose una lesión circular. Llega incluso a tener una cerebritis máxima, ¿no? Puede haber inflamación, puede haber, como decía, ¿no? Macrófagos y reacción inflamatoria, ¿no? En esa fase. Bastante, por eso que hacen edema incluso, ¿no? Entonces, cuando estamos en esta fase, jóvenes, va a captar más contraste en la tomografía. ¿Ya? Va a captar más contraste porque ¿qué sucede? Se crean vasos nuevos, neovasos. Entonces, el absceso, como tiene bacterias, quiere alimentarse, entonces tiene que crecer vasos nuevos para que pueda irrigar, ¿no? A esa lesión y alimentar a las bacterias. Entonces, ya va a haber efecto de masa porque ya el volumen del absceso está creciendo, ya tiene gran tamaño, ¿no? En la tomografía vamos a ver que tiene bordes irregulares, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, hemos dicho,
y va a haber un edema perilesional en dedo de guante, ¿no? En esta fase. Entonces se va a ver como en la tomografía se va a ver una coloración hipodensa, pues, ¿no? Todo lo que es el edema perilesional va a ser hipodensa. Sí, tenemos imágenes, ¿no? De una celulitis tardía, ¿cierto? Con la respectiva inflamación. Cuando le ponemos contraste, va a captar contraste en la cápsula, ya quiere encapsularse, ¿no es cierto? Como que estamos pasando a la siguiente fase, ¿no? Pues viene la encapsulación temprana, de 10 a 13 días. Aquí hay un centro necrótico, jóvenes, como que ya el sistema inmunitario está ganándole a las bacterias, entonces en la parte central ya se ve como que hay necrosis, ¿no? Como que ya no hay pues el parénquima, ¿no? Todo es ya full, ¿cómo se llama esto? La secreción purulenta, ¿no? Secreción purulenta. Igual sigue aumentando la vascularización, la neovascularización, sigue agregándose más vasos, ¿ya? Pero como ya hay necrosis, ya está ganando la defensa a las bacterias, entonces como que se quiere retraer esta capsulación, ¿no? Se quiere retraer. Se quiere retraer y tiene ya bordes irregulares incluso, ¿no? Por lo tanto, ya no hace efecto de masa, ya no complica mucho al paciente, ¿no? Incluso el edema perilesional va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo el edema lesional. Pero sí la cápsula está gruesa, tiene una cápsula de buen grosor. Cuando operamos en esta fase a los pacientes, sí podemos sacar el absceso, cápsula y todo. Sí se puede, porque está grueso la cápsula. Más grueso que la duramadre incluso, ¿eh? Bien gruesito es. En la tomografía, ¿cómo lo vamos a ver? Como que fuese una cápsula delgada, ¿no? Delgada, y bien delimitada. Y cuando le vamos a poner este contraste, va a captar contraste. Eso es lo importante en esta fase, jóvenes, ¿ya? Y también van a ser edema vasogénico ya en esa fase. Entonces ahí tenemos como que ya pinta, ¿no? La cápsula, pinta la cápsula y en la parte central está volviéndose hipodensa ya, ¿no? Hipodensa, que quiere convertirse el color de LCR prácticamente, es porque ya está perdiendo su vitalidad este absceso, ¿no? La encapsulación tardía, mayor de 14 días. Los pacientes llegan en este estadio jóvenes, así llegan los pacientes, ¿no? Casi nunca han llegado en los primeros estadios. ¿Ya? Entonces ya llegan los pacientes con convulsión, con otros síntomas, pues, ¿no? Porque ya el absceso es grande, ha hecho edema vasogénico, entonces el paciente llega en este estadio. Tiene centro necrótico bien formado, ya está necrosándose, ¿no? La parte interna del absceso. La zona periférica inflamatoria como que también ya está disminuyendo, ¿no? Disminuye en esta fase, ¿no? Ya. Hace una causa de colágeno de la pared delgada, y esa es la reacción del parénquima cerebral, hace otra capa a la cápsula del absceso, ¿no? Entonces la neovascularización se mantiene. Hay celulitis progresiva. ¿Qué significa celulitis progresiva? Que está afectando al parénquima cerebral, ¿no? Se está inflamando el parénquima cerebral vecino, ¿no? Se va dañando las neuronas de la parte vecina del absceso. Entonces hay astrocitosis, gliosis reactiva y edema cerebral. Entonces siempre va a estar acompañado de edema cerebral, ¿ya? Y una tomografía que vamos a ver. El tamaño del absceso, al parecer, está reduciéndose, ¿no? Se está retraéndose, como que se está atrofiándose y disminuye el edema vasogénico. ¿Ya? Entonces ahí tienen, ¿no es cierto?, un ejemplo de una encapsulación tardía, donde ya el absceso está más pequeño, así como aquí, por ejemplo, con bordes no tan delimitados, ¿no? Deformes, ¿no? Entonces así ya se ve en la encapsulación tardía. Ahora, ¿hay factores de encapsulación? Hay factores, pero jóvenes. Sí. Doctor, disculpe, ya son las 6:10 y algunos de mis compañeros ya tienen clases. Por ¿Qué favor, clases tenemos, jóvenes? tienen prácticas de Entonces, emergencia. ¿qué hacemos? Terminamos, cortamos. Ya, jóvenes, no hay problema. Continuamos la siguiente. Ya, doctor, gracias. Ya está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.